Amigas, qué alegría estar con ustedes de nuevo. Aquí estamos listos para hablar, Pilar, de algo tan importante como el impacto que puede provocar la Biblia en la vida de las personas. Por cierto, no sé si tú conoces la Biblia o apenas la lees. Pues sí, Juan Carlos, yo la leo y también procuro conocerla. Y de hecho te contaré que la vivo y la conozco desde los 16 años. No me digas. Y ha sido, la verdad es que es tremendo la eficacia, la actualidad que tiene. Y a mí me ha servido para todo, hasta para encontrar marido. ¿Ah, sí? Quiero decir, los principios, funciona eso de las la claves, Biblia. Muy sí, bien. para educar a los hijos, para cómo vivir el sufrimiento, la felicidad, el éxito, qué ética tener en el trabajo, pero sobre todo es que es actual. Y me maravilla realmente, y yo lo aconsejo a todos, de verdad me maravilla que cada día la leo y cada día saco que me nutre y es un tesoro, una riqueza muy grande que recomiendo a todos, vuelvo a decirlo. Yo creo, Juan Carlos, que tu caso es algo parecido. Bueno, yo tenía 17 años, o sea, un poquito mayor que tú cuando conocí la Biblia. Para mí fue algo tremendo porque si algo me podía reformar fue la revolución que causó la palabra de Dios en mi vida. Yo era un caso perdido y solamente la palabra de Dios pudo traer un cambio, una esperanza que jamás podía yo imaginar. Así que esto es lo que realmente trata el programa de hoy. Vamos a estar hablando acerca de eso, de la revolución que provoca la Biblia en la vida de las personas. Pues lo vamos a disfrutar y va a ser a tope el programa de hoy. Pero antes de meternos de lleno en el tema que hoy nos atañe, os recordamos que estamos apenas a 2 meses de los actos conmemorativos del 5º centenario del inicio de la Reforma. Y yo espero, de verdad espero, que os inscribáis cuanto antes para no perderos nada y no faltar ninguno. Pues para recordaros de qué se trata, tenemos un amigo muy especial que nos va a recordar la actividad que tendremos muy prontito en la semana del 10 al 15 de julio. Estamos aquí junto al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde tendrá lugar el culto unido, los 2 cultos unidos conmemorativos que vamos a hacer con motivo del 5º centenario de la Reforma, y es un tiempo único. Yo creo que es una forma muy interesante, muy buena, muy importante para todo el pueblo evangélico español de reunirnos y de examinarnos, de meditar en nuestra historia y en nuestro papel también en este tiempo. Y estamos invitándoos a todos, os esperamos el día 14 y 15 de julio, estaremos aquí con 2 cultos unidos. Yo tendré el privilegio de compartir la palabra el día 15. Nuestro tema y nuestro enfoque es saber meditar y estudiar qué clase de iglesia queremos en este país, qué es lo que queremos hacer, cómo pretendemos alcanzar a esta España, a esta Europa en este tiempo, de 500 años después de la Reforma, un momento tan importante y que tanto ha marcado nuestra historia. Bueno, aquí nos encontramos con un conocido pastor y cantante. Qué alegría tenemos de tenerte aquí, Marcos. Gracias por ser parte también de todo esto que va a acontecer en el tema de la Reforma. Por cierto, es difícil a ti verte sin un piano cerca, ¿no? Sí, es parte ya de mí mismo, ¿no? Sí. ¿Qué supone para ti la música? ¿Qué ha supuesto para ti un piano en tu vida cristiana? Para mí, para mis hermanos, ha sido como leer y escribir, ¿no? Desde siempre. Mis padres eran músicos, entonces, pues desde que tengo memoria había un piano en casa y no recuerdo ningún momento de la vida sin piano, o sea que sí, es parte integral de mi vida. O sea, es algo muy entrañable. Sí, siempre ha estado ahí. ¿Eres zurdo o diestro? Pues yo soy yo crecí como zurdo. Vale, lo que pasa es que luego, bueno, las circunstancias y un problema que tuve y tal, pues tuve que aprender más con la derecha, pero yo me considero más zurdo. Para algunas cosas soy zurdo, para otras diestro, pero soy más zurdo que diestro. Sí. Esto tiene que ver con ideologías políticas, ¿no? Lo digo porque estoy haciendo algo raro. No, está bien, está perfecto. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, una canción que se llama Oh, qué amor, que habla del amor de Dios y que celebra ese amor que fue para mucha gente, pero que es muy personal también. Amigos, les dejamos con Marcos Vidal. Adelante, Marcos. Okay.
amor que fuese igual. Y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así. Y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí. Qué buen mensaje. Bueno, pues además de Marcos, tenemos con nosotros hoy a Ana María Hug. Ella es una mujer altamente comprometida con el Evangelio aquí en nuestro país. Ella es presidenta nacional de la Unión de Mujeres Evangélicas, miembro del equipo de Evangelismo en Acción, coordinadora del proyecto Ana España y una mujer incansable. Ana María, gracias por estar entre nosotros hoy. Gracias, es un privilegio. Gracias. De verdad. ¿Concibes la fe sin música? Bueno, la verdad es que yo necesito música. Para mí la música es como el oxígeno, la buena música. Y yo creo que es un don de Dios. Yo creo que la música puede elevarte, te puede realmente centrar, sobre todo si hay fe acompañada, pues yo creo que es ungido por el Espíritu y llega de una forma tan tremendamente potente, ¿no? que te hace salir realmente de tu humanidad y te elevas, ¿no? Así que gracias, Marcos, un privilegio escucharte. Y a propósito de la conmemoración de la Reforma, ¿qué te parece que tengamos estos actos conmemorativos en nuestro país? Pues me parece un evento excepcional, me parece una ocasión increíble que debemos aprovechar al máximo, porque realmente redescubrir y llamar la atención sobre lo que realmente está basado en nuestra fe, ¿no? La palabra de Dios, la revelación de Dios,
es una ocasión que debemos aprovechar, ¿no? Para comunicar el mensaje que Dios está vivo, que Cristo está vivo, ¿no? Que tenemos que ser más valientes, ¿no? Y hablar y comunicarlo. Así que el 500 aniversario me parece que es una ocasión pues, que hay que aprovecharla. Muy bien, muy bien. Bueno, precisamente la Reforma tuvo mucho que ver con un país como Alemania, y ahí causó una revolución, fue el epicentro de algo que removió Europa. Y precisamente, Marcos, entiendo que tú tienes algo que ver con Alemania, ya que es parte de tu vida en un momento muy importante, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Bueno. ¿cuál es la relación con Bueno, Alemania? mi padre es español y mi madre es alemana. Okay. Mi segundo apellido es Roloff, con 2 Fs, que siempre ha sido objeto de bromas durante mi vida, ¿no? Mi infancia, pero tengo familia alemana por parte de madre y, bueno, sí ha sido una influencia, aunque realmente lo que es el Evangelio a mí me llega es más por mi padre, ¿no? Mi padre es él fue migrante en Alemania, allí conoció a mi madre, allí se casó, pero él ya era evangélico, ¿no? Y allí nació mi hermana, nací yo, y después él vino a España con ese llamado de predicar el evangelio en España, ¿no? Y yo he estado en España toda mi vida, pero tengo familia allí, y bueno, lo que sí que es cierto es que en Alemania pues el protestantismo es la tónica general, ¿no? Es un poco como dijéramos el catolicismo en España, es el ambiente religioso que existe. Está enraizado, ¿no? culturalmente. De fondo, totalmente Sí, enraizado, sí. O sea, que igual que en España históricamente pues no ha sido así, ¿no? Pero allí históricamente pues sí que ha sido y sigue siéndolo, ¿no? El protestantismo es digamos la religión predominante, ¿no? Y en tu caso, Ana, también Sí, es así. Seguramente no lo sabías, pero por No, ambas partes. Seguro que no sé mucho de vosotros, pero aquí estamos muy curiosos Sí, hoy. Sí. Pues por ambas partes. Por mi padre es primera generación, nacido en Argentina, pero de un grupo de alemanes que estaban 200 años en Rusia. Tuvieron que emigrar al final, cuando empezaron todos los movimientos de la Revolución Rusa, ¿no? Y mi madre también tiene el apellido Dick, es decir, que eran de Holanda, unos anabautistas que después pasaron por Francia, terminaron por Polonia, ahí, menonitas, y cuando llegó a Argentina, pues eso, fue muy curioso de que mi padre tiene trasfondo luterano y mi madre pues todo ese bagaje que tenía también de persecuciones y familias, pues eso. Pero el trabajo de mi padre, como era diplomático, y nos movimos mucho, entonces íbamos a la iglesia donde lo que hubiera, ¿no? La que hubiera evangélica. Y entonces tengo un trasfondo multi eclesial y con esa riqueza, ¿no? Que te da estar expuesto a mucho. Entonces doy gracias a Dios por todo esto. Y Ana María, acercándonos al tema de hoy, cuando Lutero clavó las 95 tesis ahí en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿por qué crees que lo hizo? ¿Cuál fue su intención? Bueno, yo creo que fue una acción muy meditada. Él tuvo realmente una revolución interior, ¿no? Él era sacerdote, entonces tuvo acceso a la palabra de Dios, empezó a descubrir, yo creo que Dios le quitó la venda y que él empezó a descubrir cosas que él no podía entender, que no había coherencia, ¿no? Entonces, cuando las clavó fue todo un proceso, creo, interior, y aparte estaba muy frustrado, indignado con cómo se aprovechaban, ¿no? En esa época, sobre todo la venta de las bulas y bueno, que la salvación era cuanto más pagabas, pues más pronto salías del purgatorio. Había todo un movimiento alrededor de esto muy injusto con la gente pues más pobre. Entonces yo creo que era indignación y que Dios le dio ese santo furor interior para decir, pues a ver cómo podemos reformar. Él no tenía en mente realmente el provocar un cisma, ni mucho menos, ¿no? Pero eso fue la conclusión al final. Sin embargo, lo que es importante es el lugar que tuvo la Escritura. Y Marcos, ¿tú concibes que pudiera haber habido una reforma o la acción misma de Lutero
sin la influencia de las Escrituras, ¿qué lugar ocupa? Lo hemos dicho muchas veces en muchos programas, pero ¿cuál sería tu perspectiva? Central, céntrica totalmente, ¿no? O sea, recuerda que las 5 famosas solas de la Reforma, la sola Escritura, ¿no? Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Dios la gloria, pero la sola Escritura es la primera de ellas, ¿no? Realmente el movimiento que Lutero, la reforma que Lutero promueve es básicamente un regreso a las Escrituras, ¿no? Esto es lo que a él más le está corroyendo por dentro, ¿no? Que haya muchas cosas que se estén haciendo y que se estén promoviendo como religión o como palabra de Dios para el pueblo y que salen más de concilios de personas que no de la palabra escrita de Dios, ¿no? Entonces él es un devorador de la Escritura y es la Escritura la que a él le conmueve porque empieza a ver cosas en la Escritura que no le cuadran con lo que está viendo en el panorama religioso de la época, ¿no? Precisamente, Ana María, hay un texto que todos lo recordamos, sabemos de la historia de Lutero, que le revolucionó, ¿no? Fue el colofón o el principio, pudiera ser, cuando dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. ¿De qué forma caló este versículo en la vida de Lutero y de qué forma también puede revolucionarnos a nosotros también hoy en día? El justo por la fe vivirá. Se habrá planteado primero qué es el justo, porque también 2 capítulos más adelante en Romanos, el mismo epístola, se dice no hay justo ni uno. Entonces él entendió que para ser justo tenía que ser justificado, buscando entonces también justificado, pero por la fe. Entonces él dice, el justo, si yo no tengo esa justificación, no puedo ser justo, pero cuando llego a ser justo delante de Dios, porque me ve a través de Jesucristo, a través de justificación, que vamos a hablar más adelante, pero él dice, por la fe, no es por las obras, es por la fe. Y el fe, claro, es un don, es un regalo, ¿verdad? Es parte de los frutos del Espíritu Santo, pero él se dio cuenta que ahí había algo que chirriaba y que el justo por la fe no es por obras, no es que yo pueda añadir algo, que yo pueda lograr algo, que tenga algún mérito, que yo pueda complementar la obra de Jesucristo, ¿no? Entonces, o pagar por ello. O pagar por ello, claro. En esa época era todas las bulas, ¿no? Bueno, quizás tenga mucho que ver con Marcos, con esa palabra de Efesios, ¿no? Que dice en el capítulo 2, versículo 8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú estabas hablando de algo que causó un impacto social, porque la gente vivía pegado a la necesidad de tener que hacer obras para ganarse su salvación, ¿no? Eso revolucionó evidentemente esos días, ¿no? Y hasta el día de hoy. Claro, ese es lo que decíamos antes de las solas, ¿no? La Escritura, la sola fe, se conserva, Romanos 1:17 es el centro de su revolución, ¿no? Y se conserva la Biblia donde él de su puño y letra escribe, ¿no? En la Biblia del justo vivirá por la fe y él escribe sola, ¿no? La fe sola, es decir, no por algo que yo pueda, no por algo que yo pueda añadir, que yo no puedo comprar mi salvación, sino que Cristo la compró por mí, yo creo en lo que Él hizo por mí y soy salvo por esa fe, ¿no? Eso es lo que verdaderamente le revoluciona. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para conseguir la salvación. Soy salvo por fe, para una serie de obras, pero no por obras, para fe, o sea, no al contrario, ¿no? Y a la vez eso es lo que le revoluciona mucho. Se le quitó un peso grande de encima, ¿verdad? Cuando descubrió que era por la fe. Claro, porque él era un devoto, él era un hombre que trataba de hacer un montón de cosas y se daba cuenta de que era incapaz, de que no llegaba. Y entonces Lutero se dice de él que odiaba a Dios, porque decía, está exigiendo de mí algo que no puedo, hasta que descubrió. Él describe el descubrimiento de ese versículo como un paraíso para él, ¿no? Dice, se me abrió el cielo. O sea, de pronto el Dios que yo había visto que lo odiaba porque me perseguía para condenarme, porque me estaba pidiendo un imposible, de pronto me amaba, me ofrecía por creer en él ser salvo, ¿no? Esa es la gran revolución. Y eso va directamente relacionado, Ana, con el tema del purgatorio, porque el purgatorio ocupa un lugar en la enseñanza que él vivió, recibió y enseñó
Sin embargo, con esto choca frontalmente con el concepto de purgatorio. Claro, totalmente, porque bueno, el purgatorio también hasta el año 600 y algo no se habló de ello. La iglesia original, la primera, no tuvo este concepto tampoco, no existía esto. Volvió a revivir con todo esto alrededor de la Reforma en 1400 y algo largo, y entonces, claro, él indagando en las Escrituras veía que solamente se muere una vez. Y después el juicio, ¿no? Que todo lo que había que hacer... Eso de que almas que están ahí en lugar... perdidos, sufriendo, y que quizás yo haciendo algo por mis familiares, por gente que yo amo, que pudiera hacer algo para acelerar este paso por esa tremenda tortura, porque es que como si estuvieran purgando, bueno, el purgatorio, están pagando algo, están expiando sus... Eso totalmente está en contradicción del plan de salvación de Dios. No está en la Biblia el purgatorio. No está, primero que no está en la Biblia, lo sacaron de Malaquías, de un libro, en realidad apócrifo, ¿no? Que se llama, y no hay más bases bíblicas, ¿no? Se muere una vez y entonces el juicio, ¿no? Y se invalida también la obra de Cristo perfecta en la cruz. Es como si le restáramos valor, ¿no? Poder realmente a este sacrificio de amor, de obediencia que Cristo hizo, porque todas nuestras culpas estaban cargadas sobre Él, de toda la humanidad, ¿no? Y entonces el concepto del purgatorio no es bíblico, no es bíblico. Y pensando en el 31 de octubre, Marcos, fecha en el que recordamos que fueron clavadas precisamente en ese día las 95 tesis ahí en aquella puerta, al día siguiente gran parte de la cristiandad celebra el Día de Todos los Santos, ¿no? Y se me ocurre así una pregunta a voz de pronto, y teniendo en cuenta las Escrituras, ¿no? ¿Los vivos podemos rezar a los muertos y pedir su mediación? Y lo digo también desde el cariño y desde el respeto, porque todos tenemos seres queridos que ya han partido, ¿no? a la eternidad. Y bueno, pero ¿qué piensas tú de ese tema? Coincide un día y un día después. Sí, es muy curiosísimo, ¿no? Que el 31 de octubre sea el día de la Reforma y bueno, y al mismo tiempo, pues eso, tengamos ahí esa fecha de los santos, ¿no? De todos los santos, y que la gente va... Este tema, claro, es curioso porque precisamente, o sea, Lutero, lo que decíamos antes, él vuelve a las Escrituras. ¿Está esto en las Escrituras? No está. No está, al contrario. Tenemos evidencia muy clara, el versículo que mencionaba de Hebreos, de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se nos juzga por nuestra vida, ¿no? No por lo que suceda después, ¿no? Y en 1 Timoteo 2:5 Pablo escribe también, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, podemos acudir a Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro Salvador por la fe en Él. Esto es lo que Lutero defiende, ¿no? Entonces no tiene sentido ninguno orar a los muertos. De hecho, lo que pasa también es que era una práctica pagana en Grecia y en muchos lugares esto se hacía, ¿no? Y ofrendas a los muertos, y y antiguamente en Egipto, etcétera, ¿no? Pero en el cristianismo Jesús lo que viene a traernos es la salvación. Mientras estamos vivos podemos creer en Él y ser salvos. Una vez que eso ha terminado, no hay más mediación. No hay ser humano vivo ni muerto que pueda mediar más, ¿no? La Biblia lo dice claramente, hay un Dios y un solo mediador. Entonces ahí está el punto, que Él vuelve a las Escrituras. Por eso sola el centralismo de la Biblia. Juan Carlos, qué importante es la vida que tenemos. Pues, además, de verdad, y sobre todo lo que yo creo, la importancia también de no olvidarnos que lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo aquí, y que ni podemos después ayudar a los que se van para allá, ni los que se van para allá nos pueden ayudar los que nos quedamos aquí. Y sin embargo está tan arraigado eso, en mucha gente. Y el negocio que había detrás de aquello, que eso también fue ese es el tema, ¿no? Lo que le movió mucho a Lutero, ¿no? Porque, a ver, se decía que eso fue lo que a él le pegó muy fuertemente, en la frase aquella de que cuando la moneda pega en el fondo del cofre, el alma vuela del purgatorio. Él decía, pero bueno, y lo que pasa es que hacía falta dinero para construir una basílica, ¿no?
Entonces, Bueno, en realidad eso esa es la manipulación. esclavitud que vivía la gente, ¿no? Por eso revoluciona, pues estamos hablando de revolución espiritual. Algo pasó que al descubrir lo que realmente dice la Biblia, es como que lo que se purga no es las almas del purgatorio, sino se purga la verdad. O sea, la mezcolanza, toda esa tradición ancestral de la que tú estabas hablando, griegos, romanos, que queda absorbido por un costumbrismo que nos llevó a verdaderos desastres. Esto quizás está relacionado, Ana, no sé qué piensas, porque también está la intercesión a los santos y a María, no solamente hablar, a rezar a los muertos, sino que aquí luego María, la Madre de Jesús, es objeto de devoción y de adoración y de intercesión. Ella es corredentora, se enseña eso, y además a algunos de los santos. ¿Qué piensas? A mí la figura, la persona, la mujer, María, me enternece muchísimo y me merece mucho respeto y realmente debió ser una mujer muy especial, ¿no? Pero lo que me encanta es que ella, dentro de todo ese contexto, que seguramente no habrá entendido lo que estaba pasando a lo largo de la vida, ella sabe tomar su sitio, darle el protagonismo, lo tiene Cristo siempre. Y ella está en segundo plano, ella nunca toma parte, ¿no? Y ella está siempre atrás, está con las otras mujeres apoyando, acompañando, incluso al lado de la cruz, ¿no? Pero me maravilla cómo ella entendió algo así. Cuando en Lucas 1 ella tiene ese canto magnífico, ¿no? El Magnificat, y dice, bendice alma mía, y, Dios mi Salvador, y menciona la palabra, el Salvador. Ella necesitó ella Salvador. reconoce que necesitaba un Salvador, ¿no? Y me parece tremendo que se haya desvirtuado, ¿no? Porque como Marcos antes decía, Jesús fue muy claro, yo soy el camino, no uno, cualquiera, de muchos caminos, el camino. La verdad, no alguna. Y la gente busca verdades, pues es la verdad y la vida, pero una vida en abundancia también. Y añade algo muy importante, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si eso no se comprende, es que no hay otro camino, no hay atajos, no hay una puerta de atrás para entrar en el cielo. Es a través de Cristo, únicamente a través de Cristo, cuando podemos realmente acceder al Padre. Cuando está extendido en la cruz, en sus brazos, Él estaba aferrando a la santidad de Dios a la humanidad caída, ¿no? O sea que haciendo el camino. no hay otro mediador. No hay otro el camino mediador es directo, sino solo a Cristo. Jesús. Sí, esto es Ok, para cualquier creyente. para cualquier creyente y no creyente, es que hay que aceptarlo, ¿no? Bien. Y es suficiente y perfecto mediador. Exacto. Eso es, bueno, es maravilloso, la verdad. Luego hay otro asunto que también se revolucionó a partir de esa época, aunque ya estaba escrito en las Escrituras, pero estaba oculto, ¿no? Lo que se refería a la confesión de los pecados, ¿no? En 1 de Juan 1:9, Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, se refiere a Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Marcos, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Bueno, según la palabra, a Dios, ¿no? Para ser perdonados, a Dios, evidentemente, Él es el que perdona los pecados, y los propios fariseos se escandalizaban de esto mismo, de Jesús, ¿no? Decías, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios, ¿no? No hay persona que pueda perdonar los pecados sino solamente Él. Quizá también, todo este tema de la confesión yo creo que también sale por lo que está escrito en Santiago cuando dice confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis, y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿no? Yo creo que es importante confesarnos unos a otros cuando si yo cometo un mal contra ti, pues tener esa humildad también, y es parte de mi arrepentimiento, pues el hecho de que yo te confieso lo que he hecho. Incluso trato también de retribuir, ¿no? Si he faltado en algo. Pero el perdón de pecados solamente le corresponde a Dios. El perdón que produce salvación. Obviamente si yo agredo a Juan Carlos o a Ana María, pues le pediré perdón también, porque necesito su perdón, que me perdone por lo que yo le he hecho. Pero su perdón no me provee la salvación delante de Dios, la salvación, o sea, el perdón de mi pecado es delante de Dios. Yo puedo haberlo ofendido y necesito su perdón por la ofensa, pero el perdón de pecados solo lo puede dar Dios. Y el mediador es Jesús. No hay santo ni persona viva o muerta que pueda interceder ahí por mí, ¿no?
ni siquiera a la Virgen María, ¿no? que es mujer, madre de Jesús como hombre, pero no madre de Dios como creador. Entonces es Dios quien perdona los pecados y lo hace en Jesucristo a través de la cruz por la fe. Y esto es lo que Lutero rescata de la Biblia, ¿no? Y es un shock impresionante. Claro, en aquella cultura pues, y en aquel momento pues se jugaba mucho, se jugó la vida, ¿no? Se jugó su integridad física, se jugó muchísimo, ¿no? Y Dios quiso que el momento histórico, el ambiente, el caldo de cultivo que había, cultural, religioso, político, acompañara para que aquel movimiento influyese como influyó en toda Europa, ¿no? Desde luego que eso trajo tela, ¿eh? Y todavía hoy la gente se sigue sorprendiendo con el hecho de que yo no tenga que tener a alguien como mediador para confesar mis pecados, exceptuando la ofensa que pueda causar alguno de vosotros. No, es muy interesante. Y quizás eso también nos lleva un poco a otro tema que va muy ligado a Ana María, y es el hecho de la diferencia que se hace y que él tuvo que enfrentar esa idea de que había pecado venial y pecado mortal. ¿Existen diferentes tipos de pecados? ¿O hay calificativos para el pecado? Es muy interesante ¿Qué este opinas? tema. Realmente para Dios, a lo largo de toda la Biblia, pecado es pecado. No hay matices, no hay categorías. Dios estableció 10 mandamientos y enfatizó mucho el primero, ¿no? Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo, ¿no? Entonces, es como una escalera que intentamos subir cumpliendo, pero en algún lado vamos a caer porque somos humanos y caemos. Y tenemos innato, el pecado está dentro de nosotros, tristemente, ¿no? Con la caída del hombre hemos sido contaminados. Entonces, no existen categorías para nada. Para Dios todo es pecado, aquello que le separa, a nosotros nos separa de Dios, de su santidad, ¿no? Entonces no hay diferencia. El pecado Él lo toma, lo acepta y está dispuesto a perdonar cualquier pecado, ¿no? Realmente Dios es tan generoso, es justo, pero también es amoroso y es tierno, y lo único que pudo realmente pensar es en que su Hijo perfecto y santo pudiera llevar toda la carga de nuestro pecado en la cruz y morir como un sacrificio, como pagando la deuda, canceló la deuda de la humanidad, pero es un tratamiento individual, así que yo cualquier pecado lo puedo llevar a Dios y pedirle perdón y recibir su perdón, su limpieza, pero no hay categorías de pecado. Ya, quizás aquí, Ana María, no sé si piensas, yo sé que piensas lo mismo, pero quizás para darlo a entender a algunos que nos están escuchando a través de este programa, el pecado es la condición del ser humano, es algo que es innato en la naturaleza del ser humano por causa de la caída. Como consecuencia de eso, cometemos pecados. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores, cometemos pecados. Claro. Ahí es donde está un poco la confusión, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa que se califican los pecados y ahí se establece como si fuera esto un tribunal. Pero es nuestra condición lo que nos lleva a pecar, ¿no es así? Correcto, correcto. Y hay gente buena realmente que hace muchas cosas buenas, pero es en su naturaleza, en nuestra naturaleza, como seres humanos, estamos separados de Dios por ese pecado interior. Y tenemos que llegar realmente al punto de darnos cuenta que por nuestros propios esfuerzos no podemos ser buenos, porque la santidad de Dios hay una medida. No hay justo. No hay justo ni a un uno, ¿no? Ni a un uno. Y entonces nada que pudiéramos hacer o tratar o provocar, mejorarnos, no es posible llegar a la medida de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, por eso su sacrificio, el gran sacrificio de amor de Cristo fue esto de darse por todos, pero es personal. Todo ese proceso de aceptarlo, de entender que la salvación es gratuita y de que yo puedo tener acceso a la santidad de Dios, eso es un proceso personal mío, ¿no? De cada persona. Oye, Marcos, y el tema de hacerse cristiano, ¿uno se hace cristiano o te cristianizan? ¿Cómo lo ves? ¿El bautismo es una opción o es algo que te genera la posibilidad? El bautismo es algo bíblico. Ya. El bautismo es algo bíblico. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Y qué aporta la reforma en eso? Claro, si lo que me salva es el bautismo, pues entonces vamos a construir piscinas y a bañarnos, ¿no? Y a tratar, o sea, si lo que me salva es
un acto en concreto, ya estamos otra vez en las obras, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que la Reforma en esto aporta claridad en cuanto a qué dice la Biblia, ¿no? El bautismo es un acto de confesión pública, es un testimonio público, es una ceremonia primero de obediencia, porque Jesús lo dijo así, está en la Gran Comisión. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿no? Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un papá, una mamá a un bebé, con todo su cariño, su amor, lo bautiza, porque eso es la forma de hacerlo cristiano, ¿tiene un valor, no tiene un valor? Lo digo porque muchos quizás de los que nos están escuchando pudieran estar preguntándose si ese bautismo sirve, no sirve. Estoy metiéndote en apuros, pero me encanta. Sí, ¿no? Sí. Te gusta, luego hablamos. No, realmente Jesús se bautiza, Juan el Bautista predica el bautismo de arrepentimiento, y en la Gran Comisión se nos indica creer y ser bautizados en ese orden, ¿no? Entonces, cada persona, cada ser tiene que tomar esa decisión personalmente. Yo no puedo tomar la decisión por mi hijo. Yo tengo 3 hijos y ellos son quienes tienen que tomar. Por más que yo les bautice recién nacidos, eso no influye sobre las decisiones las van a tomar ellos después, cuando tengan uso de razón, ¿no? Y los grandes criminales de la historia, muchos estaban bautizados de bebés. Entonces, es cada persona, eso es la fe, ¿no? La fe es algo personal, es algo personal. Tú depositas tu fe en Jesús y obtienes esa salvación por fe, es lo que la Biblia dice. Y como testimonio público de esa fe, eres bautizado y eres añadido a la familia de la fe. Es un acto ceremonial, ¿no? Pero no es una obra que te salve. Yo siempre pienso en el ladrón en la cruz. Eso. Jesús le dijo, fue un hombre que se arrepintió y creyó en Jesús. Y no fue bautizado. No, pero todos no tenemos duda de que está con el Señor, ¿no? Y no descendió a las aguas, pero sí tuvo fe en Jesús. Lo que nos salva es la fe, y el bautismo es un acto que sigue a la fe. Y Ana María, ¿tú cuándo decidiste bautizarte y por qué? Tenía 15 años y yo había llegado a la convicción que tenía que dar un paso más. El bautismo es obediencia, es un paso más en la carrera cristiana, como la llamamos, de obediencia, de testimonio público, de compromiso con el Señor, y realmente el símbolo es que tú mueres con Cristo. Tu naturaleza, tú la dejas, y cuando sales del agua, el agua no te hace nada, por supuesto, pero sí tienes un compromiso de que a partir de hoy, con todas mis fuerzas, me aferro a Dios y lo que sea. Dejé abajo bastantes sueños y cosas que a los 15 años uno tiene pensado, y dije: Señor, guíame, lo que tú quieras, como quieras, dirígeme, ya no soy yo, sino tú en mí, ¿no? Entonces, eso era un compromiso público y que yo quise hacer delante de mi familia, mis amigos, y con toda la conciencia de que era un compromiso que estaba adquiriendo, ¿no? ¿Y en tu caso? ¿Te bautizaste en Alemania o aquí en España? No, aquí en España. Yo vine a España con 2 añitos. ¿Ah, sí? Sí, y sin bautizar. Imagínate, evangélico, en España, en el año, por los años, no era todavía ni los 70. Entonces me decían que cómo era posible, que no me podía llamar Marcos, y entonces los niños me decían Anónimo, porque decían que si no estaba bautizado no podía tener nombre. ¿Ah, sí? Porque ahí en España se asocia mucho lo del bautismo al nombre, Sí. ¿no? Claro. No, yo me bauticé más adelante, de muy jovencito también. Yo no tenía 15 años, tenía 9 años, pero lo entendí, yo lo había entendido, y yo entendí que tenía que dar ese paso, que era el siguiente paso, ¿no? Y se bautizó mi hermana y me bauticé yo también, me animé y también, ¿no? de chaval. No, desde luego es un impacto lo del bautismo de adultos aquí en nuestra cultura. Por impacto, ahora está más normalizado. Algunos ya ni se bautizan, ni de adultos ni de pequeños. Por lo menos quedábamos con lo de niños, ¿no? La idea de cristianizar a nuestros hijos y que nuestros hijos, sobre todo, pues, no muriesen con el estigma del pecado, por eso se bautizaban. Eso quizás tampoco nos llevó a ni siquiera escuchar, no sé tú, si en tu educación cristiana escuchaste eso del nuevo nacimiento, porque si uno se bautiza ya es salvo, ya no necesita nacer de nuevo, una enseñanza clave de la Biblia, ¿no? Hasta los 16 años no lo escuché nunca. Fíjate.
Bueno, es impactante, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que nos está escuchando, viendo, y seguramente necesitarán una revolución espiritual en sus vidas. O dicho de otra manera, están buscando una experiencia real y genuina. No sé si todo lo que habéis explicado lo han entendido o no, pero mucha gente está necesitando a Dios. Podéis dirigir unas palabras a ellos, ahí tenéis vuestra cámara, y les habléis. Hablarles al corazón, darles unas pautas. Pues para cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, lo que hablamos es la esencia del Evangelio, ¿no? Lo que movió el corazón de Lutero, entender que hay un Dios que nos ama, que no nos culpa, sino que está con sus brazos abiertos para perdonarnos, porque la culpa la llevó Jesús en la cruz. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es únicamente creer en Él. Por lo tanto, cualquier persona que nos esté viendo y que se pregunta si esto es para mí, si esto es algo accesible para mí, lo que yo te puedo decir es que sí, que ese es el mensaje del Evangelio. Por eso se llama buena noticia. Se llama buena noticia porque resulta que el Dios creador, a pesar de que el pecado haya hecho distancia entre Él y nosotros, se nos acerca, nos tiende un puente en la persona de Jesús. Y lo único que nos queda es aceptar lo que Él ha hecho, creerlo, abrazarlo, creerlo y pedirle que nos perdone, creer en Él, confesar nuestra fe en Él, confesar que Jesús es mi Salvador, decirle: Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio, creo que fue por mí, creo que tú eres mi Salvador, creo que tú moriste en mi lugar y por tu muerte yo soy justificado, como dice la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Reforma. Evidentemente eso cambia la vida, eso te va a llevar a vivir de otra forma y va a producir en ti una serie de frutos, de obras, de forma de caminar diferente. Pero lo que te salva es la fe en lo que Jesucristo hizo por ti. No te salvas por lo que tú hagas, te salvas por lo que otro hizo por ti, Jesús en la cruz. ¿Ana? Yo diría que hay mucha gente que cree que no es suficientemente buena como para acercarse a Dios. Que cree que Dios está tan ocupado con muchas cosas, tantas tragedias y dramas humanos que hay por ahí, que yo pequeña, ¿cómo voy a ir a Dios, ¿no? Y se sienten tan indignos realmente. Y yo lo que diría es que Dios está tan cercano, está tan deseoso de abrazar a cualquiera que venga a Él y le diga, pues, no entiendo mucho, pero sí lo que necesito es que tengo un hueco en mi ser, tengo un vacío, algo que intento llenar con muchas cosas, pero siempre tengo necesidad de más y no sé lo que es. Pues es Dios. Dios nos ha creado de una forma muy especial, dejó un hueco, ¿no? En donde solamente es como un puzzle, que falta la pieza clave que es Cristo, ¿verdad? Es Él mismo, ¿no? Él tiene esa forma. Y entonces Dios está deseoso de que le conozcamos. Hay muchos jóvenes que me han venido y diciendo, es que yo no siento nada, no sé, digo, grítale. Reta a Dios, desafía a Dios, dile que quisieras tener contenido, sentido con tu vida, que no tienes una identidad, que no sabes realmente que la vida te está llevando de un lado para otro. Reta a Dios y dile, Dios, si existes, revélate. Y ojo, que lo hace, ojo, que lo hace. Y entonces Dios realmente está deseoso de darnos y revelarnos que su amor es tan grande, su justicia. Sin embargo, es tan grande como su amor también, que quiere darnos ese regalo. Y es un regalo, no podemos añadirle, no podemos comprarlo, no podemos hacer nada mejor de nosotros mismos. Después vendrán las obras. Las obras son una consecuencia de mi fe y de gratitud, de adoración, de alabanza, de haber comprendido que el Dios que sostiene el universo me sostiene a mí, me conoce por nombre. Entonces, realmente conocer a Dios de esa forma tan personal, yo creo que te da sentido. Y aunque tengas quizás noches oscuras y bueno, turbulencias, la vida te trae tantas cosas, ¿no? Te aferras a la mano de Dios y dices simplemente, no puedo más, en tus fuerzas mi debilidad, ¿no? Así que yo solamente puedo decir, bueno, es lo más. Es lo que necesitamos realmente, ¿no? A Dios en nuestras vidas. Y yo creo que si más cristianos hubieran comprendido la gran
no sé, la ternura de Dios, ¿no? Y cómo quisiera llevar nuestra vida, guiar nuestra vida, potenciar nuestros dones y nuestros talentos, y cómo quisiera realmente sacar de nosotros lo mejor, porque Él tiene los planes mejores de nuestra vida. Si la cristiandad hubiera entendido esto, este mundo no estaría Sería como diferente, hoy, sin ¿verdad? duda. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. De verdad que vuestro testimonio, vuestra presencia aquí, yo creo que Juan Carlos va a marcar también para mucha gente que está buscando lo Sí. auténtico un principio para llegar a esa revolución espiritual que ocurrió en Lutero, que ha ocurrido en vuestras vidas, en nuestras vidas también, y que puede ocurrir también en las vidas de ellos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y Gracias. Marcos, antes de irte, hay una canción que yo creo que sería extraordinaria que pudieras compartirnos, que justamente habla acerca de la identidad y cómo uno cobra una identidad nueva cuando conoce a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Nos la cantas? Vamos. Y mientras Marcos se va al piano, yo quiero dejarles con un anuncio que nos abre la puerta a entender la Reforma desde la perspectiva de algo muy interesante como es el arte. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Nosotros a sus oídos y Dios a sus corazones. Señor Jesús, tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Somos responsables de lo que decimos y también de lo que no. Puerta a la Libertad, del 13 al 15 de julio, Within Center de Madrid. Si eres pintor, fotógrafo, escultor, ilustrador, escritor, anímate a participar. Organiza CREA, Creando para Dios. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Nada puede detener tu libertad.
intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? La palabra revolución es una palabra que tiene su origen en el latín y tiene que ver con el hecho de dar vueltas. ¿Y qué verdad es que una revolución te da la vuelta? Da la vuelta a la vida, da la vuelta a un sistema, puede dar la vuelta a una situación penosa en la vida, situación de corrupción. Cualquier revolución viene a cambiar un presente y también a transformar un futuro por causa de que el pasado dejó de tener influencia en un destino fatal. Hablar de revoluciones nos lleva un poco al contexto de lo que es la historia, porque para muchos la revolución tiene que ver con la política, con la economía. La política tuvo su lugar y evidentemente es importante para la vida, a nivel también económico y, cómo no, industrial. Así fueron muchas revoluciones que ustedes quizás ya conozcan, pero sin duda alguna, siempre alguien lideró esa revolución. Ahí tienen ustedes a Gandhi, tienen ustedes también a cada uno de los que formaron parte de una influencia determinante en la historia. Más sin embargo, hay un gran revolucionario que es Jesús. Ese revolucionario cambió la vida, cambió la historia, cambió el destino de muchas personas. Mis amigos, hoy yo les quiero proponer una revolución que tiene que ver con un cambio de vida, una transformación que tiene que ver también con este símbolo, el símbolo de la cruz. Una cruz que trajo una revolución porque vino a traer un cambio de pensamiento. Y es que en definitiva el hombre es lo que piensa. Y cuando una persona logra cambiar su paradigma, su modo de pensar, puede cambiarle la vida por completo. Por eso el conocimiento de la verdad puede traer libertad y es lo que trajo libertad a un mundo convulso, estrangulado por las mentiras acerca de Dios y acerca de nuestro propio destino. Hoy yo les invito a cada uno de ustedes a que se atrevan a permitir que la verdad transforme sus vidas. Amigos, les dejo con este pensamiento: déjense atrapar por la verdad de Dios. Hace ya 500 años, un hombre llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este suceso es conocido actualmente como la Reforma Protestante. Y ya que 500 años no se cumplen todos los días, queremos que te unas a las diversas actividades que celebraremos en julio en Madrid para su conmemoración. Te vamos a explicar en un minuto todo lo que va a suceder en la semana del 15J. Del 10 al 15 de julio habrá un campamento urbano juvenil, los llamados afuera, donde jóvenes evangélicos de todas las provincias proclamarán su fe por toda la capital. Del 12 al 14 de julio tendrá lugar el 8º Congreso Evangélico,
donde más de 1000 pastores y líderes reflexionarán acerca de nuestra historia y de nuestro futuro como cuerpo de Cristo. Los días 14 y 15 de julio por la tarde tendremos 2 cultos unidos, en los que creyentes de toda España honraremos a nuestro Dios como un solo pueblo. El sábado 15 por la mañana, prepárate para la fiesta de la esperanza, entre la Plaza Neptuno y el Paseo del Prado. Miles escucharán el mensaje del Evangelio y por la noche en el Palacio de Deportes de Madrid se celebrará un gran concierto. ¿Quieres formar parte de todo esto? Ora por el evento. Invierte tus recursos económicos. Algo de tal envergadura solo podrá ser financiado a través de donaciones y microinversiones. Aviso muy importante. El aforo del Palacio de Deportes requiere de previa inscripción para la reserva de la plaza. Inscríbete como asistente a todos los eventos y sé parte de la historia de nuestro país. Pues amigos, os animamos a que os inscribáis en los actos conmemorativos. Y si alguno está pensando en acudir al Palacio de Deportes de Madrid o asistir al 8º Congreso, o si quiere ir al concierto, pues vamos, que se inscriba ya. Vamos a ir rapidito y que marcar un antes y un después. Yo que estoy recorriendo muchos lugares del país, os aseguro que ya hay autocares que se están reservando, iglesias completas, gente que vienen por grupos. Bueno, Madrid se va a vestir de gala para una gran celebración, conmemoración. Qué bien. Y la verdad que es una conmemoración muy grande. No va a ser deportiva, ¿verdad? No, a pesar de que va a ser ahí en el Neptuno, en ese caso vamos a celebrar otro tipo de victoria. Es cierto, Juan Carlos, porque la mayor victoria es la de Jesús en la cruz. Ya no nos queda nada, nos tenemos que despedir y solo nos queda darles muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Gracias amigos, amigas, les esperamos en la próxima. Recuerden, con Jesús es posible hacer una nueva historia.